Noches, ¿cómo están? Vamos a orar de nuevo. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, abrir las Escrituras y meditar, Padre, en la persona más maravillosa, en la persona que el mundo necesita. Oh Señor, cuando vemos al mundo como va desenfrenado, Señor, va como una piedra redonda cuesta abajo. Señor, necesitamos que el mundo conozca a Cristo y nosotros debemos ser los mensajeros, los portavoces de esta verdad. Agradecemos a estas personas que has permitido estar esta noche aquí, Señor, para escuchar esta parte tan especial del Evangelio. Dejamos todo en tus manos, oh Dios del cielo, rogándote que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, Padre, que hayan corazones arrepentidos, entregando sus vidas a Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les cuento que estoy estrenando micrófono. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 2. Y hay un par de versículos que de pronto me han oído tantas veces compartirlos y machacarlos. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y el 2. En el capítulo 1 encontramos muchas veces la palabra sabiduría, pero la sabiduría que el hombre necesita, la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, pero el hombre ha tratado de imponer la sabiduría humana, la sabiduría del mundo por encima de la sabiduría divina. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Siempre me llama la atención este versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hace unos días estábamos en la ciudad de Buga, llegamos a visitar a una de las familias de allá, y en esa casa encontramos a un señor muy enojado, negando a Cristo y porque la familia le estaba hablando del Señor, y este señor estaba encolerizado, salido de la ropa, como decimos nosotros. Y bueno, llegamos y nos metimos en la conversación. Entonces, el hombre por todos los lados negaba la existencia de Cristo, reconocía que había un Dios, pero no podía definirlo, y comenzó a hacernos un montón de preguntas, pero nos hacía una pregunta: ¿y a dónde salió esto? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por cuánto? Y aquí y allá, un montón de cosas. En otras palabras, estaba tratando de desvirtuar todo lo que la Biblia enseña. Pero ¿cómo entender o cómo darle respuesta a tantas cosas que uno quiere saber de la Biblia si primero no sabe lo primero? Si primero no sabe lo importante, lo esencial, ¿cómo vamos a tener respuesta, o cómo el hombre va a tener respuestas a su vida si no sabe lo más importante? Y lo más importante es Cristo crucificado. Me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, sí, a veces queremos muchas respuestas, pero tenemos que partir de la base: Cristo crucificado. ¿Cómo puede el hombre llegar a conocer o a tener una relación con Dios? Cristo crucificado. Cristo crucificado es lo más importante en el sentido de empezar mi relación con el Señor. Él vino a entregarse a esta tierra, vino. Cuando nos habla de Cristo crucificado, tenemos que pensar en que Él es Dios, que vino a esta tierra, que tomó forma humana y luego vino a cumplir ese propósito especial de pagar, de cancelar la deuda que teníamos los hombres,
que tienen los hombres. El hombre que está sin Cristo tiene esa carga aquí encima de pecado. No la ha soltado, no la ha entregado. Sin embargo, Cristo pagó por ellos. Pagó por esos pecados. Otro pasaje que me gustaría tener es ahí mismo en 1 Corintios, pero 15, donde nos define claramente qué es el Evangelio. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, no quería empezar esta noche a hablar del Evangelio sin nombrar esto. Es necesario que las personas invitadas tengan claro qué es el Evangelio. Y el Evangelio nos habla del Señor Jesucristo que vino a este mundo, que vino a morir en la cruz por causa del pecado de la humanidad. Luego dice que fue sepultado y luego dice que resucitó al tercer día. Alguien definía que la muerte del Señor Jesucristo es el pago por los pecados, pero la resurrección es el recibo que constata, que confirma que la muerte del Señor Jesucristo fue aceptada por Dios, fue lo mejor, fue el sacrificio perfecto. ¿Por qué en el Evangelio está la palabra sepultado? La palabra sepultado nos confirma que Él de verdad murió, que Él de verdad como humano estuvo en una tumba, porque pues aunque ahorita aparecen en las noticias muchas veces cosas como que a alguien lo enterraron vivo, pero no fue el caso del Señor Jesucristo. Él murió y fue a la tumba, pero luego resucitó. Y la resurrección confirma, ¿cierto? Es el recibo de ese pago de la deuda. Y ese es el tema principal en esta noche, hablar de Cristo, hablar del Evangelio. ¿Qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita saber cuál fue la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y esa obra consiste en Él muriendo en la cruz. Me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, dijo el apóstol Pablo iniciando la carta. Entonces, con este panorama, con esta introducción, les invito a que nos pasemos a Mateo capítulo 1 para mirar este versículo que es tan impresionante, cuando aparece el ángel a José. José se da cuenta que María ya estaba embarazada, pero él no había estado con ella. Entonces el ángel aparece y le dice que no la deje, le cuenta por qué razón, y en el versículo 21 le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al hombre, pero ¿de qué? De sus pecados. El pecado que ahora es tan alabado, tan exaltado, la locura que vemos hoy en día. Yo estoy impresionado porque a veces por las noches salgo con el perro por allá a darme alguna vuelta y en el caso de anoche habían un montón de fiestas en este alrededor, un montón de fiestas, habían calles tapadas, imaginen ustedes, y estamos en plena pandemia, cuando deberíamos estar en casa cuidándonos, ¿cierto? Si no tengo que salir a la calle, pues debo estar en casa, pero anoche había un montón de fiestas y el pecado es terrible. El pecado, de pronto decía un hermano acá, a veces no tenemos conciencia del pecado, a veces el cristiano no tiene conciencia del pecado, imagínense el que está afuera. Si cuando en este momento el pecado es alabado, el pecado es exaltado, hay una incitación especial hacia hacer lo malo. El que hace lo malo hoy es el grande, es el mayor, es el que deben de seguir.
Al que dice un montón de cosas insensatas, a veces es el que siguen. Pero Cristo vino a salvar. Y este versículo nos habla de el Señor Jesucristo no había nacido, iba a nacer. El Espíritu le dice qué nombre le tienen que poner, Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al hombre de sus pecados. Y en esta noche es necesario que usted entienda esta verdad, que usted entienda esta verdad. Cristo vino a salvarle, Cristo vino a salvarle. Yo a veces quisiera pararme aquí y decir un montón de cosas, de pronto hacer un estudio especial. No hay que hacer mucho. Lo que hay que decir es que Cristo vino a salvarte, vino a salvar al hombre. No hay otra razón, no hay otra verdad especial. Cristo vino a salvar, como lo mirábamos allá en 1 Corintios 15. Él se entregó, Él murió por nuestros pecados. Miremos en el capítulo 4 mismo de Mateo, que es donde quiero utilizar una parte de este pasaje. En Mateo capítulo 4 nos habla de la tentación del Señor Jesucristo, donde nos dice que el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Nos dice para qué. Y para ser tentado por nada más ni nada menos que el diablo. Pero el versículo 8 y 9 nos dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es una par de versículos que uno no sabe cómo entender lo que el diablo acaba de hacer, lo que el diablo acaba de decir, lo que el diablo acaba de pedirle al Señor Jesucristo. En este pasaje que nos habla, el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto, pues nos empieza narrando que fueron 40 días y 40 noches de total ayuno, y luego le dio hambre. El diablo aparece y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, imagínese, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando yo leo este pasaje, pienso, yo vivo acá en una casa aquí a la vueltica, y a la vuelta está la panadería Pan Dorado. Y por la parte de atrás, cuando ellos están sacando el pan, entonces el olor se viene así hacia la casa. Entonces yo mantengo disfrutando del olor a pan recién horneado. Y yo me imagino al Señor Jesucristo cuando con una tremenda hambre y le dicen: el diablo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Yo me imagino que, eso es una imaginación, me imagino que le llegó el olor a pan recién horneado. ¿Podía ser el Señor Jesucristo convertir las piedras en pan? Sí, pero no iba a obedecer, no iba a permitir que el diablo dañara el plan de Dios. No lo iba a permitir. No le hizo caso y dice el diablo: si en verdad, o si eres hijo de Dios. Claro que el diablo sabía que era el hijo de Dios. Pero lo que quería en realidad era dañar el plan de Dios. El diablo insiste, lo sube dice en el 5, y entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo, y vuelve y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate. Y no voy a hablar mucho del tema, solo quiero llegar a un punto, pero está volviéndole a decir como que él le va a pedir algo, el Señor Jesús le va a demostrar, pero en realidad lo que quería es como que le obedezca, como que haga algo. Y el Señor Jesús no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. En el versículo 8, donde hablé ahorita, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el diablo le ofreció toda la fama de todos de todo lo que había. Podía ser el número uno, el Señor Jesucristo, el más famoso de todos. Y esto también nos demuestra una cosa: todo esto te daré. Significa que el diablo gobierna en el mundo. El diablo gobierna en el mundo, y yo
quiero hablar con la persona que está invitada en esta noche y que no tiene una relación con el Señor. Mire, el diablo gobierna, el diablo es el que manda, la Biblia nos lo dice. Él es el príncipe de este mundo. Pero en el 9 le dice, todo esto te daré, toda esta fama, todos estos reinos, usted va a ser el número 1, usted es el que va a mandar, usted va a ser el más importante. Pero le hace una petición, si postrado me adorares. Lo único que uno puede pensar es que el diablo es un sinvergüenza. No pidió nada al sinvergüenza, nada más que el Señor Jesucristo se postre ante él y le adore. Tenemos que pensar que el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en este momento, esta tentación está actuando como un hombre, como el hombre que es, sin dejar de ser Dios. Pero aquí es hombre, está siendo tentado como el hombre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Bueno, el Señor cita un versículo de Deuteronomio, pero es contundente al decir, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La respuesta del Señor Jesucristo es contundente. La Biblia nos dice, de una manera amplia, que el Señor Jesucristo es Dios y que todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Ahora, el diablo fue un ángel creado por Dios que quiso ser igual a Dios hasta que su corazón se llenó de maldad y vino e introdujo la maldad al hombre. Entonces hizo que el hombre pecara, lo sabemos allá desde el Edén. Ahora, y lo que vemos es que esa persona que fue creada por Dios le pide al mismo Dios que se postre y le adore. No puede ser. Y yo casi creo que muchos hombres están en la misma situación. Muchos seres humanos prácticamente quieren que Dios se les arrodille, que Dios actúe como ellos quieren que Él actúe. Es decir, que no que se haga la voluntad de Dios, sino que se haga la voluntad del hombre. Casi que quieren gobernar a Dios, pero eso es imposible. Eso no se puede, ¿cierto? Dios no va a dejar que el mal lo maneje, pero la criatura pidiéndole que se postre ante él, la criatura pidiéndole al Creador que se postre y le adore. Esto es increíble lo que Satanás le pide. Todo esto nos deja algo bien claro, y es: solo el Señor es digno de adoración, solo Dios es digno de adoración. No hay otro, no hay otra, no hay otros, no hay otras. No existe nadie digno de adoración, solo Dios es digno de ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás, le dijo el Señor Jesucristo. Bueno, a través de la historia humana hemos visto, cuando uno de pronto se fija en algunas cosas de lo que vemos en la historia, el hombre se ha postrado ante muchos dioses creados, inventados por él mismo, pero bajo la influencia de Satanás. El diablo, ¿sabe qué busca el diablo? Que le adoren, y no que adoren a Dios. Él le pone al hombre falsos dioses para adoración, y así no busquen al Dios verdadero, así no adoren al Dios verdadero. Ya vimos en Mateo 1:21 cuando leímos que el Señor Jesucristo vino a salvar, el Señor Jesucristo vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a salvarte. Yo quisiera decirle a la persona en esta noche que entienda que el Señor Jesucristo vino a salvarte. Vino a salvarte, vino a liberarte, vino a perdonar tus pecados. Esa es una de las cosas más bellas y más maravillosas que disfrutamos. Vino a perdonar nuestros pecados. Ahora, la manera en que Él vino a salvarnos, o vino a salvarte, fue entregando su vida, fue poniendo su vida en la cruz por causa de nuestros pecados. Lo leímos en 1 Corintios 15, lo acabamos de leer en Mateo 1:21. Él vino a morir en la cruz, pagando, asumiendo la responsabilidad humana. Era el hombre que tenía que morir, era el hombre que tenía que pagar, pero todo el juicio de Dios cae sobre su Hijo. La Biblia nos dice que Él jamás pecó.
pero sí asumió el juicio que era contra nosotros. Sí fue en lugar nuestro. Yo pregunto, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser rescatado por el Señor Jesucristo hoy? ¿Quieres ser liberado de esa cárcel que se llama pecado? ¿Quieres estar libre de las garras de Satanás? Hoy es el día. Hoy es el día de conocer a Cristo. Ven a Jesús. Tengo que decir que hay un himno por ahí que dicen, ven a Jesús que Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. De pronto lo ponemos al final, chévere, si es posible, si está. Ah, bueno, ¿lo habías pedido, Alfonsito? Ah, ven a Jesús. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Dios? Lo mejor de lo mejor. Si pusiéramos una escala de lo mejor, Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para el ser humano. Y lo mejor es la vida eterna junto a Él. Después de que partamos de este mundo, estemos con Él para siempre. Tengo que decirle también que si en esta noche usted quiere, pues suéltele la mano al pecado y suéltele la mano a aquel que orquesta el pecado, que es el diablo. El diablo, mientras Dios quiere lo mejor, el diablo quiere lo peor para el ser humano. El hermano nos hablaba del gozo esta mañana. El gozo es momentáneo, es algo irrisorio, algo que podemos disfrutar un momento, pero luego ir a la condenación sería terrible. Lo mejor es ir a la eternidad con Cristo. Cristo quiere lo mejor, el diablo quiere lo peor. Yo pienso que el diablo quiere que los seres humanos vayan con él, que lo acompañen en el infierno. Un día él será echado al infierno junto con los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Un día el diablo recibirá el castigo. Y aclaro, el diablo no está llevándose a la gente al infierno porque él tenga el poder para hacerlo en el sentido de que yo me lo voy a llevar. Es Dios el que manda al hombre al infierno por no creer. El diablo irá al infierno porque ese será su castigo. Él será echado en el lago de fuego. Él va a sufrir, él no va a estar gozando. Eso es una prisión para él. Pero no es justo que usted, teniendo la oportunidad de conocer a Cristo, se vaya con él. Se vaya a sufrir eternamente. Dios le ofrece hoy el perdón de sus pecados. Dios quiere perdonar tus pecados hoy. Dios quiere que usted sea limpio hoy. Dios quiere que usted hoy tenga su eternidad asegurada con Él. ¿Cómo? ¿Cómo Dios me ofrece esa vida eterna? Esa vida eterna la ofrece a través del Señor Jesucristo, a través de creer en Él, a través de poner mi fe en Él. Señor, yo soy un pecador. Confieso que soy un pecador. Necesito que me perdones, oh Dios. Quiero mirar otros pasajes rápidamente, solo apoyando en Daniel capítulo 3, solo apoyando esto de postrarse y adorar. Y este es un pasaje de los más claros. Hay 3 hombres a los que llevaron prisioneros junto con Daniel y les han puesto por nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, elabora una estatua bien grande y entonces pone un edicto, reúne a todas sus autoridades y les dice que apenas suenen todos los instrumentos musicales, todo el mundo tiene que postrarse y adorar la estatua. Y entonces a alguien le dice, mire, usted mandó este edicto, esta ley, pero hay 3 hombres que no lo hacen. Entonces se va a hablar con estos 3 hombres y les dice, bueno, ya voy a poner a que los instrumentos suenen y ustedes inmediatamente tienen que postrarse. Y si no, se postran delante de la estatua, serán echados al horno de fuego. Casi, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos esa historia. Versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego. No, bueno, de pronto el 14.
Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, miren que está con D minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la respuesta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Contundente estos tres varones, estos tres amigos, estos tres hombres de Dios, que nos dan un ejemplo y le dan un ejemplo a la humanidad. Durante la historia humana se han levantado muchas estatuas, muchas cosas que tienen como que representan a Dios o representan un Dios, como que simulan que son Dios, pero no son Dios. Entonces, si alguien se postra y adora una estatua, ¿quién estará feliz? ¿Quién estará muerto de la risa? El diablo. Solo tengo para decir en este caso que solo Dios, ninguna estatua podríamos compararla con Dios. Solo Dios es digno de toda la adoración. Solo el Señor es digno de toda la adoración del hombre. En Hechos capítulo 10, vamos rápidamente, encontramos a Cornelio. Cornelio tiene una visión, un sueño, y Dios le dice que mande a buscar a Pedro, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y que lo traiga, y manda a mensajeros, traen a Pedro, y cuando Pedro llega, pues es Cornelio y toda su familia lo está esperando, y en el versículo 24 dice, bueno, el 23 dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, hablando de Pedro. Dice el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, lo que Cornelio hizo fue invitar a toda su familia, a todos sus amigos, una comitiva especial para recibir a Pedro. Una cosa especial, lo esperaban, yo casi que puedo decir que como un Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero lo que me encanta es la actitud de Pedro. Lo que Pedro dice, versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Y cuántas veces en la historia de la humanidad los seres humanos se han postrado y han adorado a políticos, a hombres de fácil lenguaje, de fácil pronunciación, a hombres que tienen una elocuencia especial ante cantantes y ante un montón de personas? Se han postrado su vida, han postrado su ser, buscando mejorar su vida. Pero Pedro, que era un hombre de Dios, escogido por Dios, que va a donde Cornelio, le dice, no señor, levántese. Yo soy un hombre igual a usted. Y esto nos da a entender una cosa bien especial. Ningún ser humano merece ser adorado. Solo Dios es digno de nuestra adoración. Solo Dios, solo el Señor es digno de que nos postremos y le adoremos. No más. Ningún ser humano. Termino con otro ejemplo que está en Apocalipsis, donde de pronto, el hermano leyó en el 22, yo voy a leer en el 19, Apocalipsis 19, versículo 9, que es un pasaje maravilloso,
por el tiempo solo leámoslo, y dice, y el ángel me dijo, recordemos que este libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Dios se le aparece en visión y le dice todo lo que tiene que hacer. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se ha postrado delante del ángel, pero el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dice el ángel? ¿Adora a quién? ¿Cómo? ¿Ves? Ay, se me durmieron, es que por las gafas no los veo bien. No están dormidos, ¿cierto? ¿Qué dice el ángel? ¿Adora a quién? A Dios. Dice, adora a Dios. Entonces, quiero resaltar este punto. El apóstol Juan, el ángel le dice, le habla de la cena de la boda del Cordero, y entonces Juan se postra y va a adorarle cuando el ángel le dice, no, Señor, no es a mí a quien debes adorar. Adora a Dios. Adora a Dios. Bueno, este tema de adorar y de postrar, lo quise tocar de esa manera, y es que el hombre se ha equivocado toda la vida, poniendo su mirada en quien no la debe poner, poniendo sus ojos en quien no los debe poner. Nos hemos equivocado siempre, hemos adorado cualquier cosa. Cuando está la cosa que uno en internet ve cosas que a veces no sé si son ciertas o no, cuando cuentan casos de hombres que adoran pastores y los pastores terminan haciendo con ellos lo que él quiere, manejándolos como si fueran un trapo. Cuando yo debo, como ser humano, poner mi vista en el Señor Jesucristo, poner mi fe en aquel que murió en la cruz por mí. El hombre se ha equivocado todo el tiempo en ese sentido. Es hora de quitar la venda. Es hora de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de adorar al verdadero Dios, al único Dios, al único que es digno de toda la adoración. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, por esta noche, por este momento, Padre, donde podemos ver algunas cosas especiales, pero sobre todo, Padre, el mensaje de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias, las buenas nuevas, Señor. Solo el Señor Jesucristo puede salvar al hombre. Solo el Señor Jesucristo es digno de toda oración, de toda entrega, Señor. Solo en Él, Padre, tendremos vida eterna. Reconocemos, Señor, que en la historia humana el hombre se ha equivocado tantas veces y se ha postrado y ha adorado lo que no es correcto, lo que no es verdadero. Pero también sabemos que el enemigo, Satanás, ha influenciado al hombre para que haga estas cosas. Sabemos, Señor, que el hombre se ha postrado ante dioses falsos, porque eso es lo que Satanás quiere, que no miremos a Jesús, que no lo miremos a Él, que no nos postremos ante Él, que no lo consideremos, que no miremos a Cristo crucificado. Permite, Señor, que todas estas personas que están aquí hoy puedan conocer a Cristo, aquellos que no lo conocen, aquellos que no tienen una relación con Él, que hoy suelten la mano del mundo, que hoy suelten la mano del pecado y vayan a Cristo. Padre, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos.